Bueno, buenas tardes. Hoy es sábado 21 de julio y estamos ya aquí con una ganas tremendas de empezar la entrevista a Mariana Alves. Es Alves, ¿verdad? Acento en la, bueno, acentuado en la Exactamente, E, Alves. Alves. No, es Alves, Esa. así como Alves. Es que recuerdo... Alves. 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 Ah, bien. Es que recuerdo que enviaste un correo que si el apellido, el acento y demás, bueno, pues no quería yo meter la pata. Bueno, pues tenemos a Mariana, que es una psicóloga con una larga trayectoria en Uruguay y una de las primeras personas, o la primera, ¿verdad?, que ha empezado a trabajar con la psicología positiva allá en su país. Buenas tardes. Hola a todas, gracias por estar acá. Es un honor participar de esta red, estoy muy entusiasmada con conocer más gente y compartir esto que a mí me apasiona, que es la psicología positiva. Trabajo a nivel clínica, me encanta escribir mucho, estoy planeando hacer un libro también sobre historias positivas. Estoy ahí con algunas ideas a bajar a tierra. Ahora en septiembre voy a comenzar terapias grupales también. Hasta ahora he estado trabajando a nivel clínica, digamos, con el paciente cara a cara, y he dado talleres para empresas también. Pero ahora tengo ganas de comenzar con las terapias grupales, un poquito inspirada quizás por mi trabajo con el Club de los Optimistas. Voy a comentar ahora lo que se trata el club. Y la idea de esta terapia grupal va a ser 12 sesiones acotadas. Cada sesión vamos a trabajar un tema en particular, ¿no? Como lo que serían las emociones positivas o las fortalezas de cada uno, el optimismo, aprender a pensar de una manera distinta, más positiva. Bueno, este va a ser mi plan para septiembre. Ajá. Bueno, y les comento un poquito sobre lo que hago acá, sobre el Club de Pues los Optimistas. suena maravilloso. Parece que esto de la psicología positiva, sí. Ajá. Bueno, Cuéntanos. les cuento sobre el Club de los Optimistas. Comenzó esta idea el año pasado. Estábamos conversando con uno de mis consultantes y surgió la idea de hacer un grupo donde pudiéramos conocernos. El Club de los Optimistas no es terapia, son simplemente reuniones informales que las realizamos en cafeterías o restaurantes con un grupo de personas, donde yo tengo un tema preparado que tiene que ver obviamente con la psicología positiva, y ahí explico cómo también doy algunos tips de cómo aprender a ser más optimista, conversamos entre todos, hacemos alguna pequeña dinámica, y bueno, y pasamos un rato, medio un par de horas juntos, conociéndonos y divirtiéndonos. Y bueno, esto lo hago todos los meses, a partir de agosto del año pasado comencé. Ajá. Leí hace poco, Mariana, una entrevista que te hacían en el periódico, creo recordar que era El País de Uruguay o de Exactamente. Montevideo. Sí. El Sí, país es uno sí, te es uno de los entrevistaban, periódicos. ¿verdad? En relación. Ajá. Sí. Es uno de los periódicos más importantes de acá. Sí, hicieron una nota bastante Ajá. completa y larga, un par de páginas ahí. Sí, fue muy lindo, una experiencia muy gratificante, porque es bastante original. Aquí los psicólogos son más tranquilos, digamos, trabajan mucho lo que es lo clásico, ¿no? Empresas, clínica, pero esto de hacer algo diferente, una reunión informal para conocer gente, no es algo que nadie ha hecho hasta el momento, ¿no? Entonces también me Ujú. pareció que era bueno comenzar a ser un poquito innovadora y dar el puntapié inicial para también animar a otros profesionales a que hagan cosas diferentes, cosas más divertidas. Ujú. Y Mariana, ¿qué acogida ha tenido? Porque dices que llevas Desde agosto del año pasado, desde sí. agosto del año pasado con las reuniones del Club de los Optimistas. ¿Cuál es la Sí, acogida que tiene este club? hemos tenido de todo. Cuando hay mucha difusión, se ha llenado, han habido 100 personas de repente en una reunión. Yo considero que un número tan Sí. grande ya es medio, claro, ya es medio complicado porque creo que se pierde un poco la gracia que es algo más íntimo. Entonces empezamos a reducirlos de nuevo porque era demasiada locura. Y bueno, y de repente entramos entre 14, 25 personas,
más o menos. Creo que un número más grande ya se pierde la magia esa de la intimidad que me gusta crear. Así podemos tener todos tiempos de charlar entre nosotros, si no, es un poquito complicado. Claro. Sí, sí. ¿Y Pero digo, sí, cómo obviamente. habéis regulado? Sí, ¿Cómo? te preguntaba que cómo habéis conseguido regular, porque claro, que se presenten 100 personas, eso Ah, es que hay muchísimo interés por el tema, ¿no? por ¿Cómo supuesto. lo has regulado esto? Bueno, simplemente poniendo las invitaciones cupos limitados. O sea, Ajá, yo invito a mis amigos en Facebook o a los consultantes que están interesados, o a veces envío mail, pero siempre tengo acotado el número. O sea, cuando se llena el cupo, bueno, ok, se llenó el cupo. Tienen que avisar con claro. anticipación si quieren participar. Claro, porque si no es como que es muy caótico y creo que se pierde la magia de esa de la cual te hablaba. Pero sí, o sea, sí, evidentemente hay mucho interés, porque nuestro país es, lamentablemente, tengo que admitir que es bastante pesimista. Entonces Sí, creo que eso es como una bocanada de aire fresco, empezar a hablar de psicología positiva, de a poquito empezar a incorporarlo en el día a día, en que más instituciones estén interesadas. Creo que hay mucho por explotar todavía en ese terreno que otros países como, bueno, como ustedes en España, creo que han hecho una movida increíble, pero bueno, aquí las cosas siempre llegan un poquito tarde. bueno. Sí, a ver, mira, una cuestión. Cuando estaba Sí. preparando la entrevista, que he entrado, bueno, he estado visitando tu blog y demás, Ujú. recuerdo un comentario de bueno, debe ser alguien conocido tuyo en uno creo que era en el que te presentas, en la Ajá. página en la que te presentas, y te dice, Mar, te llama la persona que dice, bueno, Mar, espero que con este blog, esta iniciativa también consigas mucho éxito. Tengo la sensación de que eres una mujer muy inquieta, ¿no? Sí, sí. Yo siempre he estado utilizando mi fortaleza, que es la creatividad. Cuando, claro, este comentario justamente era de un conocido mío, que, bueno, yo le había mencionado, ¿no? Me conoce desde que soy estudiante de psicología. Y yo siempre le decía que quería hacer algo diferente, que bueno, quería darle onda, digamos, a la Ajá. psicología. Y en realidad, antes de conocer yo que existía la psicología positiva, como te decía, aquí no es muy difundido, yo quería hacer algo diferente, ya hasta en mis años de estudiante. Siempre fui una ávida lectora de lo que es el desarrollo personal. Si bien, digamos, hay de todo, ¿no? Pero hay autores norteamericanos que son muy centrados y proponen cosas muy interesantes. No estoy hablando de ley de atracción, estoy hablando más de lo que es el pensamiento positivo y, Ujú. bueno, y cuestiones como ponerse metas o aprender, esas cosas. Bueno, toda esta movida de desarrollo personal a mí me interesó mucho. Yo decía, qué bueno estaría poder agarrar algo de esto y aplicarlo también a lo que es la psicología más clásica. Y en estas investigaciones mías, por mi curiosidad, bueno, encontré que existía psicología positiva y ahí obviamente me metí de cabeza en el tema, empecé a estudiar, hice el curso, o sea, estaba súper emocionada y evidentemente es una corriente que encaja a la perfección con lo que se estaba buscando. Y inmediatamente comencé con el tema del blog y hoy en día llevo más de 203 artículos escritos, trato de escribir con bastante frecuencia, por lo menos un artículo o dos por semana, y bueno, han sido acumulativos durante este tiempo. Y sí, este comentario justamente era apostándome con esa idea de darle para adelante, digamos, con lo que es la psicología positiva. Muy bien. Fíjate, tú sabes que cuando, bueno, la red de la que formamos parte, la red de empresarias positivas, en realidad lo que tratamos cuando surgió la idea era el poder dar todas esas herramientas de la psicología positiva para aplicarlas a mujeres que realmente tengan ese interés por emprender, ya tengan su propia empresa y que Ujú. puedan utilizar esas herramientas de la psicología positiva aplicadas a la empresa. Tú comentabas hace un momento, al principio, que también has estado trabajando para empresas, ¿no? ¿Cómo, Exactamente. cómo les trasladas
Todo esto de los conocimientos, las investigaciones, experimentos y demás de la psicología positiva, ¿cómo reflejas todo eso en los cursos que das a las empresas? Bueno, eso hasta ahora las empresas han sido un poco específicas con lo que han querido. Por ejemplo, de repente, para un call center, ¿no? Situaciones críticas. Bueno, ahí de todas maneras yo siempre trato de salpicar un poquito lo que es la psicología positiva, o por lo menos herramientas que también utiliza la psicología positiva. En algunos artículos se ha hablado de la asertividad, que si bien no es específico de la psicología positiva, también lo utilizan. Bueno, yo utilizo lo que es asertividad o técnicas para controlar los impulsos o técnicas para controlar el enojo, en casos, ¿no? En este caso puntual, por ejemplo. Pero de repente también yo siempre hago hincapié que está bueno conocer las fortalezas del empleado, que de repente una persona para que pueda desarrollarse tranquilamente y felizmente en su ambiente laboral, tiene que también realizar tareas donde pueda estar un poco acorde a lo que él realmente, digamos, le apasiona, realmente le interesa, en la medida de lo posible, por supuesto, o cómo hacer que esas fortalezas de la persona lo hagan sentirse más cómodo en el ambiente laboral. O sea, y creo que el tema de las fortalezas es muy aplicable para dejar contentos a los empleados y que tengan, digamos, roles un poco diferentes o un poco más específicos en cuanto a sus propios intereses. Creo que eso es fundamental, dejar a la persona que se sienta cómoda en su ambiente de trabajo. Así que eso siempre hago mucho hincapié. Hay temas ya más a nivel organizacional, ¿no? Como lo que es los trabajos de clima organizacional y todo eso. Pero bueno, siempre es como que trato de buscarle la vuelta y que tenga un punto de contacto con la psicología positiva. Por ejemplo, el tema de las emociones positivas, ¿no? Que si bien es algo un poco más informal, si se quiere, es importante que las personas tengan esas herramientas, conozcan cuáles son las herramientas positivas. Las pueden generar en el trabajo, las pueden generar en sus recreos, digamos, en sus horarios de descanso, porque eso también va generando más calma, más serenidad en la persona, están como más desestresados, si se quiere. Es importantísimo ante trabajos exigentes, que uno esté distendido. Y creo que las emociones positivas, por ejemplo, pueden llegar a jugar un rol importante en calmar a la persona. Sí, a la hora de combatir el estrés, ¿verdad? O ser capaz por lo menos de gestionarlo de alguna manera. El no caer víctima de las situaciones de estrés. Exactamente. Y últimamente se han hecho muchos trabajos a lo que es psicología positiva aplicada a la empresa específicamente. Es más, en el libro de la auténtica felicidad ya había un capítulo dedicado a eso. En Flourish, que es el último que habla del modelo PERMA, también sí, el último. Entonces, digamos, evidentemente creo que necesita un poco más de trabajo todavía, pero bueno, ya tenemos herramientas para poder comenzar a trabajar desde ese enfoque. Sí, aquí en España tenemos, yo creo, la grandísima suerte de contar con Marisa Salanova, la doctora Marisa Salanova, que también pertenece a la red, y son las que yo creo ahora mismo, pero no solo en España, sino a nivel mundial, más investigación está haciendo desde la universidad con el equipo de WONT, le llama, y es estudiando pues eso, cómo influye el bienestar del empleado a la hora de que las empresas tengan mayor rentabilidad, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Las empresas están para hacer dinero, evidentemente. Exactamente, sí, sí. Pues tenemos suerte en España de poder contar con todos los conocimientos que está aportando a la psicología positiva la doctora Marisa Salanova, que por cierto creo que, bueno, no creo, ya tenemos confirmado que va a estar también en la conferencia que vamos a realizar el día 8 de noviembre aquí en Madrid, en la primera jornada de Empresa Positiva. Y yo creo que, bueno, nos va a contar todos los últimos descubrimientos que han hecho desde la universidad, Jaume I de Castellón. Bueno, sí, Mariana, sí, a ver, te iba a preguntar un poco, ¿cómo de pronto una psicóloga descubre la psicología positiva y decides aplicarlo a tu
trabajo del día a día, entiendo que con tus clientes, en la práctica privada. Ujú. Bueno, como te comentaba hoy, ¿no? Que tenía Has ganas decidido que de... vas a aplicar la psicología. En tu blog, una de las cosas que dices es que lo que te diferencia del resto es tu forma. Ajá, No te escuché esa pregunta. ¿Estás ahí, Rosana? sí, Ah, discúlpame, sí, te que cortó. decía ¿Vas a que... repetirla? No, no, sí, no, te comentaba Ajá. que, que de pronto en tu blog lo que cuentas es que lo que a ti te diferencia del resto de los psicólogos que trabajan en tu país Ujú. es el modo en el que tú pones en práctica todo esto de la psicología positiva con tus clientes. Eh, Exactamente. Háblanos de ello. Bueno, yo hago mucho hincapié en lo que es el vínculo con la persona, ¿no? Que creo que desde la psicología positiva eso es sumamente importante. Digo, yo trato de hacer que la persona se sienta cómoda, distendida, generar una relación de intimidad, si se quiere, bastante pronto. Y por mi personalidad, se me resulta bastante sencillo. Soy usualmente una persona muy simpática, muy abierta, muy empática, y como que tengo ese ángel natural, si se quiere, que bueno, me pasaba desde que era pequeña, que la gente venía y me contaba sus cosas y sin conocerme. Era algo un poco gracioso. Pero bueno, creo que eso es lo que yo trato de utilizar, mis fortalezas personales para generar ese vínculo Ujú. de confianza lo más rápido posible, que la persona se sienta cuidada, que se sienta entendida, y bueno, y obviamente también utilizo otras técnicas ya desde, digamos, la psicología un poco más clásica, por ejemplo, la terapia racional emotiva, o, bueno, de algunas cosas de lo cognitivo conductual, el modelo ABC, el modelo de Beck, que también lo utiliza la psicología positiva, viene de lo que es lo cognitivo conductual, entonces también es aplicado en las terapias. Creo que el tema del reaprendizaje, de esas creencias limitantes que traen las personas, es el punto número uno. De repente hay personas que ven la vida demasiado oscura, ¿no? No saben disfrutar, no tienen gratitud, no aplican nada de eso en el día a día. Y yo, bueno, hago hincapié mucho en esa transformación, si se quiere. He tenido casos muy exitosos, he tenido gente con trastornos de personalidad que han aprendido cosas increíbles. Entonces, yo soy muy orgullosa de esos consultantes que han salido adelante. Otro tema, no me gusta llamarlos pacientes, porque pacientes, Ah, eso creo que también está escrito en sí. el blog o estuvo en un momento. La palabra paciente era como la persona, ¿no?, que está más pasiva, que no hace nada, que está quieta. Y digo, no, Ajá. un paciente no es un paciente, es un consultante, es una persona que consulta, que sintió que en su vida hay un momento que es necesario cambiarlo, que ya necesita energía y movimiento para hacer algo diferente. Entonces, es un rol activo en realidad el que tiene la persona, no es paciente, es consultante. Entonces, eso también es un enfoque que acá lo utilizamos en el área de diagnóstico de la Universidad de la República, que no todos los psicólogos como que lo incorporan, pero me parece que eso es vital, no ver a la persona que consulta como una cosa a arreglar, sino al contrario, un sujeto con mucha potencialidad, con mucha fuerza, que va a venir acá a ser su mejor versión posible. Ujú. Eh, Mariana, mira, nos envía Alma a través del chat una pregunta para ti. Bueno, te leo el mensaje de Dime. Alma. Dice que le parece muy padre la entrevista. Dice Mariana, llevo 14 años trabajando en terapia con niños y adolescentes Ujú. y con sus padres, y estoy tan de mi trabajo, y cuando hay una corriente de conocimiento y aplicación me pone muy feliz y con deseos de seguirme preparando. ¿Qué libros me recomendarías de psicología positiva enfocada a la familia? Enfocada en la familia, déjame recordar, porque hay muchos libros variados. No sé si hay uno específicamente sobre la familia. Estoy tratando de recordar. Ah, de repente, para el trabajo con los niños, no sé si ya lo habrás leído, Alma, está El niño optimista,
que ahí habla de cómo los padres tienen que enseñar a sus hijos a aprender a ser más optimistas. Y es más, en la Universidad de Pensilvania salió la idea, que creo que la llevan a cabo hasta el día de hoy, de ir a hacer un programa de MAP, que es eso de la psicología positiva aplicada, en las escuelas. Tuvo una muy buena acogida en las escuelas de Estados Unidos, y que llevan todo un programa con dibujitos, con personajes, todo eso para enseñarle a los niños activamente a aprender más optimistas. No sé, Alma, si tú leíste el Niño Optimista, creo que te podría servir mucho. De Martin Seligman. Sí, de Martin Seligman, sí. Ajá. Sí, yo también estaba, cuando he leído la pregunta, también estaba pensando en ese libro. Creo que, bueno, de hecho, yo siempre hay un punto de encuentro común cuando hablo con personas que están trabajando con la psicología positiva. Y es que al final a todos nos ocurre lo mismo. Era como que ya estaba ahí, todos, de alguna manera ya trabajábamos con estos principios de la psicología positiva, y de pronto nos encontramos que alguien lo ha puesto en una teoría de manera que lo podamos utilizar todos y decir, esto era lo que estaba echando. Exactamente. Como sin saberlo lo estábamos aplicando, pero no tenía un nombre propio, digamos. Sí, sí. Y además, que hay muchísimos autores, o sea, los más toda la vida he estado, desde que soy psicóloga, he estado esperando esto realmente. Sí. Y no solo eso, incluso autores de antes, claro, antes de que Seligman, bueno, y compañía, realmente orquestaran toda esta corriente de la psicología positiva, ya muchos autores, sin debajo, digamos, de ese paraguas de lo que es psicología positiva, ya estaban hablando de ello, ya estaban trabajando de esa manera. Entonces ahora quizás sería rescatarlos para poder decir, esto también es psicología positiva. Me estaba acordando ahora de un libro de Steve Biddulph que se titula El secreto del niño feliz, y es muy bueno también. No, es de mucho antes. Muy parecido. Sí, porque es de mucho antes de que apareciera todo el movimiento de la psicología positiva. De hecho, me voy a acercar, estoy aquí en el despacho y lo tengo aquí delante. Y bueno, este libro, fíjate, si tiene años, es del año del 93. Está escrito en el 88 y el 93. En esa época lo estuvieron escribiendo hasta que se publicó y demás. Pero tú lees ese libro y podría ser perfectamente un libro escrito bajo lo que es la psicología positiva. Sí, sí. Es que creo que sí. Estoy de acuerdo contigo. Creo que ya era necesario empezar a ver a la persona desde su potencialidad y no desde su falta. O sea, de crear en vez de arreglar. Y que quizás encuentras así un sentido a que realmente no todo el mundo tiene un trauma, tiene un problema irresoluble, y sin embargo hay mucha gente que puede ser más feliz de lo que ahora es. Exacto. Sí, sí. Es como que hay gente que se acostumbró a un determinado nivel. Que cambien su forma de enfrentarse a las cosas que le rodean. Sí. Bueno, por ejemplo, hay muchísima gente que aplica... Nos dice Alma... Lo que... Sí, dime. No, decía que nos da las gracias Alma, y dice que tiene uno que es Los hábitos del niño triunfador. Dice que va a buscar los que le recomendamos. Muy bien. Pues ese también lo apuntamos, Los hábitos del niño triunfador. Escríbenos, Alma, de qué autor es, si lo tienes por ahí a mano, ¿vale? Venga, gracias. Sí, dime, Mariana. Okay. No, lo que te quería comentar, que por ejemplo, el tema de la resiliencia es algo que muchísimas personas lo aplican en su vida día a día, o lo han aplicado en su momento, y no tenía un nombre, o por lo menos ellos no sabían de qué era lo que estaban haciendo. Por ejemplo, ¿no? Pasa en el día a día, personas que han logrado superar muchísimas adversidades y de eso han salido más fuertes todavía, como la clásica frase, ¿no? Lo que no te mata te fortalece. Creo que tiene muchísimo sentido, porque uno cuando pasa una situación compleja o dolorosa, uno puede salir totalmente transformado de eso. Es como uno se posicione también, como uno vea
eso que le sucede. Cuando le tratamos de dar significado y cuando aprendemos de eso, creo que se puede convertir, incluso siendo doloroso, en algo positivo. Y bueno, hay mucha gente, yo veo que lo hace en el día a día, que tiene esa capacidad, y me parece muy, muy admirable. Y los trabajos de resiliencia me llaman mucho la atención, me parece muy, muy interesante todo lo que están haciendo a nivel de psicología positiva. Sí, cierto. De hecho, el tema de la resiliencia también es algo que se ha trabajado mucho en, bueno, en otros campos, digamos, de lo que es la psicología, la intervención con personas que han sufrido situaciones pues de catástrofes y demás. Realmente es interesante todo el ver cómo de una situación que a primera vista lo ves como algo terrible, cómo hay gente que es capaz de mejorar, de sentirse mejor persona incluso después de haber atravesado por una situación de ese tipo. Pues se me ocurre, Mariana, que podíamos buscar, no sé, como si pudiéramos dar 3 tips, 3 consejos de cara a una mujer que quiera, que esté pensando, que se esté planteando el iniciarse en el mundo de, pues eso, de tengo una idea por ahí de, pues yo quiero dedicarme a esto. ¿Qué 3 consejos le podríamos dar desde la psicología positiva? Bueno, el primer consejo, creo que uno se tiene que poner una meta clara, que tiene que tener una confianza absoluta en que va a lograrlo. Esto es lo que se utiliza en el tema de la esperanza, ¿no? Tener una meta, tener la convicción absoluta de que vamos a lograrlo y pensar cómo lograrlo. Una vez que tenemos esto, el segundo paso, yo creo que también es poner metas realistas y no subestimar lo que somos capaces de hacer en 3, 4 años. A veces cuando comenzamos un emprendimiento estamos muy ansiosos, tenemos mucha energía y de repente pensamos que en un año vamos a lograr todo y a veces es un tema de construcción. Ponernos metas realistas, con tiempos realistas, baja nuestros niveles de ansiedad también. O sea, creo que ese es un punto importante. Y otro punto es aplicar todas nuestras fortalezas, reconocerlas, saber, por ejemplo, cuál es nuestro punto fuerte, la creatividad, la curiosidad, no sé, la humildad, lo que sea nuestra fuerza y poder aplicarla a nuestro emprendimiento. Específicamente con el tema de las metas, habíamos compartido, tú compartiste, Rosana, en la plataforma de la red de empresarias positivas, un montón de artículos que hablan específicamente sobre cómo cumplir las metas, cómo ponerse metas realistas, cuáles tienen que ser los modelos a seguir de las metas. Supongo que ustedes habrán escuchado de lo que es el modelo SMART, que en inglés hace alusión a lo que son las metas específicas, mensurables, realistas, en un tiempo específico. Creo que yo escribí sobre eso, así que está ahí también para si ustedes tienen ganas de leerlo. Pero creo que eso es importante, sobre todo, que no nos gane la ansiedad y la emoción del momento, que a veces creo que todas tenemos mucha energía y a veces la podemos canalizar en contra si nos ponemos muy ansiosas. Hay que hacer metas tranquilas, ¿no? A veces de repente metas semanales, pequeñas, o metas mensuales, o metas de 6 meses, 1 año, 2 años. Depende de la complejidad del tema con el cual estemos tratando o lo que queramos llevar a cabo. Sí, fíjate, yo hablando del tema de metas siempre me acuerdo de la frase esta que es muy tonta, pero que es viene muy al caso, lo de cómo te comerías un elefante, ¿no? Pues filete a filete. el saber que si tú tienes un objetivo más grande, el poder ir metas que realmente puedas ir alcanzando, porque como tú bien dices, te baja los niveles de ansiedad. Y sobre todo disfrutar, todos los emprendedores, creo que puedo hablar por todos, caemos en ese juego de la frustración a veces, que nos ponemos una meta y ¡ay, no la hicimos en 6 meses! ¡Ay, qué desastre! ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pero no importa. Justamente, ayer leí un artículo, hablando ya del tema de las empresas, que la ex CEO de Google, que ahora está trabajando para Yahoo, planteaban unos puntitos sobre lo que hacía a Google importante. Y hablaba un poco, por ejemplo, del tema de la innovación, que era importante innovar, digamos, no tener miedo de jugar con el mercado. A veces, digamos, la gente
la gente como que piensa mucho o quiere ser muy perfeccionista y no se anima a lanzar una idea hasta que esté todo cuadradamente perfecto. Y a veces no, es como que hay que tener una idea, largar un poquito y ahí sobre la marcha se van construyendo distintas cosas. Decía que las ideas pueden surgir de cualquier parte, uno se puede inspirar en cualquier momento, tenemos que perseguir nuestros sueños. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención que decía que a los proyectos hay que transformarlos y no matarlos. Supongo que a mí me ha pasado, por ejemplo, con libros o cosas así, que proyectos míos que he llevado a cabo, que de repente uno va por un lado, por un camino, y dice, no, este camino me parece que no está dando los frutos que yo esperaba. Pero ¿qué pasa si yo agarro esa idea, la maquillo un poco, la transformo, la convierto en otra cosa, no pierdo la idea, pero de repente sí la hago más acorde a mis objetivos planteados al final? Eso me pareció muy interesante. ¿Qué les parece a ustedes eso, de transformar los proyectos? Claro, fíjate, estoy recordando la primera mujer referente que entrevistamos, que fue Diana Fontanes. Ella insistía muchísimo en el hecho de no ser perfeccionistas precisamente por eso, porque si tú estás esperando a que todo esté perfecto, pierdes el momento y al final nunca acabas de lanzar la idea que tú tenías. Hablaba pues que ella su página web no esperaba que estuviera perfecta. Una vez que la tenía ya la composición, digamos, el armazón creado, a partir de ahí continuaba. Exacto. Y yo creo que eso está bueno. Eso está bueno, porque ¿qué pasa? Cuando uno es demasiado perfeccionista, el propio miedo termina paralizando a la persona y no hacemos nada. Porque como que en nuestra mente ya nos cansamos, imaginamos todo el proyecto, decimos, ay, qué complicado que es esto, y nos terminamos paralizando de miedo y al final es mucho más productivo hacer un poquito que no hacer nada. Y ese poquito, yo siempre digo que el progreso, es eso, el progreso es pasito a pasito. Pasito de hormiga. Con un grano de arena podemos terminar haciendo un castillo, pero digamos, despacito, con tiempo, con paciencia, con amor. Creo que eso es fundamental también. Y creo que también otra cosa importante es el tema de no enfocarse a veces tanto en lo económico. A lo cual me refiero. Obviamente que todos queremos tener beneficios económicos de nuestros trabajos, porque por eso es un trabajo. Más allá de que puede ser una pasión también, que lo considero que es una pasión, también es nuestra fuente de ingresos. Pero creo que si uno se enfoca únicamente en el ingreso, pierde de vista otras cosas, como por ejemplo tomar en consideración lo que la gente realmente necesita, o enfocarnos de repente en ser más expertos en nuestra área. A medida que nosotros vamos logrando ser más expertos en lo que nos interesa, en lo que queremos transmitirle al otro, nos sentimos más seguros y eso también aporta muchísimo a la persona que viene a consultarnos o bueno, a la persona que le querramos vender un servicio, un producto, etcétera. Entonces eso es importante. Creo que enfocarse más en lo que hacemos y no tanto en lo que va a venir después. Enfocarse en el proceso, digamos, en el día a día. En lo que vamos creando, porque si no, capaz que eso genera más ansiedad también. Bueno, no estamos ganando tanto como esperábamos o no estamos llegando a la meta que queríamos económicamente, pero eso solamente genera ansiedad. De repente hay que poner toda esta energía en crear algo que realmente a la persona le sirva, cumpla con su demanda y bueno, y obviamente que la suba y le brinde satisfacción. Claro. Fíjate, antes cuando hablabas de no tirar a la basura los proyectos, sino ser capaces de darles una vuelta y modificarlos, se me ha venido a la cabeza el invento del POSIT, que a fin de cuentas surgió de un pegamento que no servía porque quedó muy... no servía para la función para la que lo crearon, que era pegar, pero sin embargo servía muy bien hasta que descubrieron, bueno, pues lo aplicamos a... Exactamente. Yo creo que esa frase me quedó en la cabeza, ¿no? Transformar los procesos. Que algo que en su momento fue un fracaso se pueda convertir en todo un éxito. Mira, Mariana, Alma dice, muy cierto lo que comentas, Mariana, con respecto a la resiliencia. Gracias por los consejos muy útiles para mí en estos momentos. Dice que en 2 o 3 semanas abre sus servicios de psicología por Internet. Una página para padres e hijos. Enhorabuena, Alma, me alegro. Por lo cual me siento emocionada y sé que poco a poco en el camino iré... ¿Ah, que sí? Dice,
me siento emocionada y sé que por camino iré perfeccionando este sueño que estuvo dormido por años por miedo. Gracias por la formación que recibimos en esta red. No, gracias a vosotras, Alma, de verdad. Bueno, ¿Qué estoy te muy parece, contenta, Alma, me Mariana? parece perfecto. Me parece perfecto que le pongas toda la energía, Alma, que le pongas todo el corazón, que en definitiva eso es lo que importa, que sea tu pasión y la haces al último extremo, porque siempre termina siendo muy gratificante. Por ejemplo, a mí algo que me gratifica mucho son los comentarios que me dejan en el blog, o en Facebook, o en Twitter. Es lindo ver el amor de todas esas personas que de repente con algo tan sencillo como es escribir un artículo, hacemos pensar a alguien o disparamos una pregunta, un cuestionamiento o una perspectiva distinta. Entonces es sumamente gratificante nuestro trabajo. Así que Internet es una manera también de llegar a muchísimas personas. Así que creo que Alma te va a ir genial. Después pasanos la dirección, así si querés te sumo a mi lista de contactos en el blog, también que quizás o en Facebook también podemos compartir tu trabajo, así que solamente hacernoslo saber. Sí, desde luego esto acaba siendo una pasión. Cuando uno emprende y emprende con una pasión, como tú bien decías, Mariana, no hay que ver solo el rendimiento económico, porque como decimos, si eres psicólogo, los psicólogos yo creo que también tenemos ese puntito de querer ayudar a los demás. Y un poco, en este sentido, Mónica nos pregunta, que no le hemos dado la bienvenida a Mónica, que nos pregunta cómo podemos Hola, darle Mónica. publicidad a todo esto para que otras personas puedan beneficiarse de la psicología positiva y el optimismo vivencial. Además, por supuesto, de la red, dice. ¿Cómo podemos darle publicidad a todo esto que estamos hablando? Bueno, yo creo que todas aportamos nuestro granito de arena. Yo, por ejemplo, acá en Uruguay me han entrevistado para radios, para periódicos, escribo en un par de revistas. O sea, yo desde mi humilde lugar trato de difundirlo lo máximo posible. En Facebook tengo bastantes personas que me siguen también. Tengo la página oficial del Club de Optimistas. Creo que todo es un granito de arena. Poco a poco mismo son las personas las que nos ayudan a difundir estas ideas. El blog puede estar recomendado por alguien o, bueno, utilizar todas las redes sociales para difundir el trabajo. Creo que también yo lo que he notado es que a veces la psicología positiva también interesa mucho a las personas que no tienen acceso a Internet, pero no porque no puedan tener acceso a Internet, sino porque no les interesa demasiado. Estoy hablando de gente de repente de 50, 60, 70 años, que de repente no le interesa el aprender Internet. Por eso empecé a trabajar con lo que son los medios gráficos, empezar a trabajar eso de artículos para revistas, porque se tienen difusión, obviamente, acá en Uruguay, para que también las personas uruguayas comiencen a conocer un poco esto. Y trato de repartir mis artículos para las personas que no tienen internet, también trato de hacer eso. Y quizás ustedes desde sus países también puedan ver que existe la posibilidad de escribir en alguna revista. Yo sé que a veces es complicado conseguir los espacios, pero bueno, es cuestión de intentarlo, de ofrecerse, ¿no? Yo digo, creo que es una manera de difundir. Todo es válido. Sí, además, como hablábamos, igual que como psicólogos, decía antes que me encuentro con gente que siempre ha pensado que esto era lo que creo que también desde el otro lado, las personas ven esto como diciendo, este tipo de psicología sí es para mí, ¿no? No sé en Uruguay si se vive la psicología muy como algo cercano o como algo. Aquí en España ir al psicólogo es como ir al loquero. El que va al psicólogo está loco. Y nos está costando muchísimo superar esa barrera. Y creo que la psicología positiva ha sido una tremenda ayuda para que de repente la gente diga, no, yo quiero ser más feliz, no tengo por qué estar loco si mi intención es salir de esta situación, ¿no? Exactamente. Y además es lo que yo digo, a ver, la terapia no tiene por qué ser un lugar de sufrimiento, puede ser algo hasta entretenido, puede ser algo creativo, puede ser algo donde uno se descubra a sí mismo, que me parece algo sumamente fascinante. De todas maneras, aquí en Uruguay poco a poco se ha ido perdiendo un poco esa idea
de que el psicólogo es para locos o el psiquiatra es para locos. Pues no pasa por ahí, o sea, no obviamente que eso no es cierto. Poco a poco ese mito sí se ha ido esfumando también, por suerte, porque ahora es bastante común que la gente asista a un psicólogo, un psiquiatra, no hay demasiado problema. Por supuesto, hay de todo, ¿no? Hay gente que es muy cerrada y no están de acuerdo. A mí siempre me da gracia cuando dicen, yo no creo en los psicólogos. Yo les digo, no somos una religión. Eso es como, me parece, me parece gracioso como decir, yo no creo en las matemáticas, no sé, no le encuentro mucho sentido a esa frase, pero bueno, siempre los bromeo con eso. Pero es verdad que lo dicen. De hecho, me llamó de una persona que había acudido a consulta y eso mismo era no, yo vengo, pero yo no creo esto de los psicólogos. Sí que es un recurso común que te ponen encima de la mesa cuando viene al psicólogo. No, yo vengo porque me dice mi familia que venga, pero yo en esto no creo. Sí, es verdad, sí. Bueno, un poquito ya, nos quedan 20 minutos para terminar la entrevista. Yo no se me va a olvidar agradecértelo luego, pero desde ya quiero de verdad, Mariana, el esfuerzo que sé que supone dedicar una hora, estar aquí cuando, bueno, todos tenemos muchísimo trabajo, muchas cosas que hacer y que nos dediques este tiempo es de verdad un orgullo y un privilegio para todas nosotras. Me gustaría que nos contaras cuáles son tus proyectos más inmediatos. Nos has hablado del Club de los Optimistas, nos has hablado de las sesiones grupales en las que vas a dar a conocer. Háblanos de tu libro un poquito, háblanos de todos esos proyectos que tienes ahí a puntito de salir. Bueno, los más cercanos son estos porque, como te decía, en septiembre ya estoy largando el tema de las terapias grupales. Ahora, el libro lo veo como un proceso un poco más a largo plazo porque obviamente lleva tiempo y estoy con un par de ideas. No sé cuál de las dos voy a ejecutar primero, pero creo que voy a escribir una novela estilo metáfora que ya tengo pensado el título, que se llama La esperanza de Pandora, que va a ser la historia voy a mezclar un poco la leyenda de Pandora con la vida de una mujer, que hable obviamente todo el tema de la esperanza. Pero bueno, estoy ahí con mi pequeño plan malévolo. Todavía estoy pensando. Mi proyecto último, que es el más complejo de realizar, es finalmente poner un centro de psicología positiva en Uruguay, donde podamos hacer talleres, quizás alguna especie de diplomado, curso, algún seminario, obviamente trabajar a nivel clínica con los consultantes, quizás de los optimistas más formal también, y me encantaría poder invitar también gente de otros países para que vengan a dar charlas, etc. Ese es mi proyecto último, que sé que va a llevar tiempo, quizás 2, 3 años, probablemente por un tema económico, pero bueno, esa será mi meta última y las estaré invitando a todas cuando eso suceda. Pero bueno, sí, siempre estoy pensando en cosas para hacer y seguir aprendiendo y seguir conociendo. Creo que es muy importante todo esto. También el conocer gente me parece sumamente interesante y gratificante. Por ejemplo, esta idea de la red de empresarios positivas me parece sumamente lindo, que podamos conocernos, que podamos compartir, que compartamos comentarios o posts o frases. Creo que podemos sacarle mucho jugo al espacio. O sea que también apuesto a esto. Así, me encanta conocer gente. Mira, hablando de conocer gente, me estoy acordando ahora de en la red está Maruja Neto, que es profesora en la Universidad de Lisboa, me parece que es en Portugal. Lo digo porque, de cara a la pregunta que hacía Alma de libros de psicología, Maruja es experta en trabajo con niños y adolescentes, en psicología positiva. De hecho, creo que este año lanzaban el primer experto en psicología positiva en Portugal. Y ella, toda su carrera ha sido enfocada a, bueno, en plan familias y psicología positiva relacionada con niños. Es lo que dices, Mariana, compartir es que acabas conociendo a personas con las que acabas teniendo afinidad y no sabías que, pues mira, con esta puedo crear esta
Ujú. No sé, pues esto que está hablando esa idea que tengo, yo creo que es maravilloso lo del networking este, o como le queramos llamar, de unirnos y compartir, ¿no? Alma, si tienes algún Sin problema duda que sí. con el portugués, si quieres ponerte en contacto con Maruja, yo puedo hacer de traductora, ¿vale? Me ofrezco voluntariamente a que si necesitas que te traduzca algún correo, yo se lo envío. Eh, ¿Qué podemos decir? Para las empresarias hemos estado hablando, les hemos dado tres, ¿no? Como tres tips o tres ideas de buscar una meta y pensar que se puede, que las metas sean realistas Ujú. y que sean, bueno, que se puedan ir alcanzando porque eso hace que bajen los niveles de ansiedad y muy importante aplicar nuestras fortalezas. Antes Sin duda. de empezar a grabar la entrevista, Mariana, comentábamos que te habías puesto tú entre tus metas el poder hacer alguna aportación, no sé si diaria o semanal, y hablabas de las 24 fortalezas, ¿no? Que querías ir añadiendo un poquito de esas fortalezas. Háblanos Yo de qué. escribí un parcha, escribí uno sobre lo que era la curiosidad y el amor por el conocimiento. Son 24 Ajá. fortalezas que todos los días voy a ir subiendo una, que lo pueden ver en nuestra plataforma, ahí están. Y Ujú. voy a subir eso y también voy a subir historias con moraleja que tengan que ver con las emociones positivas, o el conocimiento, el optimismo. Todo eso lo voy a, prometo aportar diariamente un granito de arena para la red. Muchísimas gracias. Alma, te da las gracias por la alegría que proyectas, es verdad, de nosotras cuando damos cursos de atención telefónica, les decimos a la gente, hay que sonreír al teléfono, porque aunque tú no lo creas, el que está al otro lado del teléfono oye el timbre de voz cuando sonríes. Exacto, es cierto. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, y así como ustedes me están Es que tenemos escuchando que hablar, también. compartir tu experiencia y tus conocimientos. Felicidades por tus proyectos, dice. Sí. Bueno, gracias, Alma. No sé si ustedes, Alma, Mónica, tienen alguna pregunta en particular que quizás se las pueda responder en alguna otra consulta que tengan para Sí. hacerme. Ujú. Podemos aprovechar y que si tienen alguna preguntilla por ahí que les quede en el tintero para poder hacerla. Mientras tanto, eh, ¿qué dificultades ves a la hora de lanzarse a, porque tú estabas hablando de montar un centro, ¿no? En Ujú. Uruguay Sí, de psicología positiva. sí. ¿Qué dificultades crees tú que tenemos como mujeres específicas por el ¿o crees que no existe ningún tipo de diferencia entre ser emprendedora mujer o ser emprendedor hombre? Creo que eso está poquito a poquito cambiando. Quizás hace algunos años era más complicado, pero creo que hoy en día el mercado está mucho más abierto a lo que somos nosotras las mujeres. Están como más receptivos. Hay muchos hombres incluso que prefieren trabajar con mujeres porque, bueno, no por la clásica nuestra sensibilidad o nuestra comprensión, nuestro nivel de empatía, que obviamente, o bueno, en la mayoría de los casos nosotras tenemos un poquito más de eso que los hombres y como que se sienten atraídos. Lo veo aquí con mis consultantes, hay hombres que prefieren asistir a terapia con mujeres por este tema. Yo creo que las mujeres aquí en Uruguay están poco a poco empezando a tener más auge. Aquí hay una empresa que se llama Endeavor, que creo que tiene también sucursales en otros países, que trabaja todo también con lo que son las empresas, los pequeños proyectos de empresas, y los ayudan, difunden, hacen seminarios, y la que está a la cabeza de eso es una mujer. O sea que evidentemente ya no es solamente el reino de los hombres ser una mujer emprendedora, que tenga proyectos. Conozco, por ejemplo, muchas profesionales mujeres muy exitosas. Conozco a una odontóloga que tiene una clínica de 3 pisos con un montón de oficinas, que alquila, que ella tiene su propio consultorio y ha llegado muy lejos. O sea, evidentemente hay lugar para nosotras. Es simplemente tener la confianza en una misma y buscar todos los medios posibles
para que una pueda llevar a cabo su idea. Es simplemente cuestión de tener paciencia, de abrirse al mundo, de compartir la idea, de estar en esa búsqueda hasta que finalmente todo comienza a encajar en su sitio. Ujú. Mira, van llegando ya. Mónica, bueno, dice que como ella ha llegado tarde, que no sabe si has explicado con quién cuentas para el Club del Optimismo y qué tipo de personas son las que forman parte de ese club. Algo hemos Bueno, hablado, ¿verdad? te comento, Mónica. El Club de Optimistas usualmente van personas de 30 años hasta, te podría decir, 80. No hay mucho límite de edad. Sí he notado que quienes tienen más avidez por ser más optimistas son las personas obviamente que no son muy optimistas o les cuesta un poco. Y de repente se ve mucho más en las personas más mayores, ¿no? De repente con 50, con 60 años, tienen muchas ganas de aprender, de compartir, de conocer. Lo que oficia es los optimistas es también un espacio para ser amigos, que yo siempre pongo mucho hincapié en eso, que no solamente sea el espacio, ese par de horas que compartimos todos, sino que, bueno, que después de esa reunión se conozcan, salgan o, bueno, sigan siendo amigos, digamos, por su lado. Pasó una historia de amor hace poco, se conocieron un par de personas y bueno, formaron una pareja, eso fue muy lindo, pasan cosas con el Club de los Optimistas, pero bueno, sí, en realidad es algo abierto que todos pueden participar, obviamente cada reunión con un número acotado porque si no se pierde un poquito eso de la intimidad y el compartir con todos. Y lo realizamos en cafeterías, con restaurantes. Ahora el 11 de agosto va a ser la próxima y lo voy a estar realizando una cena. Vamos a hacer una cena un sábado de noche. Y bueno, planeo hablar un poquito sobre el tema de la resiliencia, pero siempre, digamos, con esta manera de ser mía, ¿no? De una manera informal, distendida, alegre. Digamos, siempre tienen esa tonalidad en las reuniones. Qué gusto tenerte de anfitriona. Bueno, Alma te pregunta, bueno, dice que qué tips le recomendarías para mantener el equilibrio en su desarrollo profesional y al mismo tiempo ser un reflejo en su vida profesional de lo que enseña. ¿En su vida profesional o personal? ¿Profesional? Profesional. Sí, dice tips que le recomendarías para mantener el equilibrio en su desarrollo profesional. Supongo que era equilibrio entre desarrollo profesional y personal, porque dice, y al mismo tiempo ser un reflejo en mi vida personal de lo que enseño. Bueno, yo creo que todo pasa por qué tanto creamos en el sentido de creer eso que nosotros vamos aplicando y compartiendo con los demás. Creo que todo comienza por casa. Si uno se siente seguro, si uno se siente, digamos, inspirado por las cosas que predica, las puede ir aplicando en su vida. Yo, por ejemplo, particularmente, con la psicología positiva trato de aplicar todo eso en mi vida. Trato de aplicar lo que son las emociones positivas, el divertirme, el reír, el tomar la vida con humor. Utilizo muchísimo la resiliencia, eso, bueno, creo que es algo un poco nato mío. Pero creo que lo importante es eso, creer lo que uno comparte. Si uno no cree lo que comparte, ya como que se complica un poco. Primero empezamos por casa, primero empezamos por sentirnos confiados nosotros, sentirnos alegres nosotros, compartir eso con las personas que queremos, con nuestros vínculos, y ahí eso también después, de a poco, lo podemos ir proyectando a nuestra vida profesional. Pero te diría que primero comenzar con la personal. O sea, todo comienza por nuestro corazoncito, nuestra manera de ser, y esta manera después sí, lo proyectamos a lo profesional, y creo que ahí está el verdadero éxito y la credibilidad también, ¿no? Porque si uno obviamente trata de enseñar una cosa, pero que no está demasiado convencido, es como que me parece que no va a cuadrar demasiado. Ahora, quizás lo que te convenga, si todavía no te sientes preparada en algún área en particular, de repente trabajar esa área particular, X, y luego sí comenzar a trabajar a nivel profesional esa área que tú sentías un poco floja a nivel personal. No sé si más o menos queda claro lo que Sí, de hecho, te da las gracias por el chat. que estás muy en lo cierto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Me gustaría de verdad nuevamente, Mariana, darte miles de gracias por haber compartido este tiempo con nosotras, lo mucho que hemos aprendido de ti.
lo estupendo que es oírte sonreír y tu forma de ser y la alegría con la que transmites las cosas que nos estás contando. No sé si nos quieres dar algún consejo final para que nos vayamos con eso dándole vueltas en la cabeza. Bueno, yo creo que hay que todos los días tener un ratito para disfrutar el tiempo para uno, el tiempo con la familia, el tiempo con los amigos, el quererse mucho uno, eso, como decía yo, todo empieza por casa, y tratar de transmitir ese amor de uno hacia los demás. Creo que eso es vital. Y todos los días tienen algo especial, algo mágico. Hagamos ese día especial. Y estoy hablando de cosas súper sencillas. Un día puede ser especial simplemente por haber ido al cine, o por haber tenido una buena cena, o una buena charla con alguien. Todas esas cosas sencillitas son las que nos van dando alegría. Como dice el dicho, no esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. Ay, qué bueno. Pues Bueno, perfecto ha sido este momento de compartir con vosotras. Sí. Muchísimas gracias a todas por haber participado acá. Estoy muy orgullosa de formar parte de esta red de empresarias. Como les decía, todos los días voy a estar colgando algo. Ya tengo material por si quieren ir a leer. Ya tengo material en mi página. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por sus preguntas y por haberme escuchado. Y es un placer formar parte de esta red. Así que muchas gracias, Rosana, por haberme invitado. Nada, por Dios, muchísimas gracias a ti por haber querido participar de este proyecto. Alma escribe, toma el momento y hazlo perfecto. Excelente, gracias, saludos a ambas. Mónica, muy interesante, qué pena haber llegado tarde. Bueno, yo también quiero daros las gracias a vosotras, a Mónica y a Alma. Alma y Mónica son dos asiduas, las tenemos aquí siempre, no fallan nunca, y eso también anima mucho porque, bueno, sabéis que ha habido algunos problemas de grabaciones, que si no se graba, que si se oye mal, que bueno, espero que de esta la tercera vaya la vencida. Gracias a todas por estar ahí, gracias Mariana por el tiempo que nos dedicas, por lo que compartes con nosotras en la plataforma de la red. Gracias a todas de verdad y bueno, os convoco para la siguiente, que no sé si tendremos en agosto o ya será para el mes de septiembre. Bueno, estaré ahí en la próxima. Muy bien, un beso muy fuerte para todas. Bueno, adiós. Adiós.